Bueno, para dar una breve introducción, agradecerle a todo el mundo pues por haberse podido conectar el día de hoy, a todos los compañeros y compañeras que vienen de otros países y a nuestros paisanos, ¿verdad? Salvadoreños, y también a Gabriel que se ha integrado el día de, pues, que estás como siempre, ¿no? Apoyándonos en la facilitación de estos talleres. En primer lugar, para la gente que es nueva, quizás contextualizar. Este diplomado está organizado por parte del colectivo Patria Exacta, que es un colectivo, digamos, multidisciplinario de gente que practica artes, ¿verdad? Y también personas que estamos, digamos, interesados, pues, en el arte. Se realiza con el fin, digamos, de estimular, pues, el pensamiento crítico y fomentar la organización de los artistas, principalmente en El Salvador, ¿verdad? Y nos ha alegrado muchísimo que este diplomado, pues, se ha logrado extender a prácticamente toda Latinoamérica, ¿verdad? O a todo el continente incluso, porque hay gente hasta Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tuvimos la primera sesión junto con Gabriel, que él dio un abordaje, ¿verdad?, acerca de la filosofía de la liberación en un sentido amplio, porque este diplomado está enmarcado en la estética de la liberación que es propuesta por el filósofo nacido en Argentina y luego radicado en México, ¿verdad?, Enrique Dussel, ¿verdad? Y es, digamos, que principalmente los aportes de él los que estamos revisando en este diplomado, ¿no? Primero, decir de que Dussel hace un recorrido, bueno, ya Gabriel lo expuso muchísimo mejor la sesión pasada, ¿no? Desde la ética, desde la política, la economía, ¿verdad? Y digamos que ya en la última parte de su obra, justo antes de morir, estuvo trabajando el tema de la estética, ¿verdad? Desde la época de la pandemia, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, que es un planteamiento innovador, ¿verdad? Y Dussel, que es fundamental para entender los temas de colonialidad y el sistema capitalista que tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Es que creemos que es un referente necesario, pues, para estructurar las luchas que nos competen hoy, especialmente en El Salvador, porque a diferencia de otros países de Latinoamérica, de los cuales ustedes nos visitan, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación donde la movilización social se ha reducido drásticamente, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de resubjetivación, de reformación política, y que esperamos pues que este tipo de iniciativas, digamos, de escuelas políticas para artistas en este sentido, nos puedan ser de mucho insumo. Terminaré diciendo de que este esfuerzo, y como lo dice también el nombre del perfil desde que estamos transmitiendo, ¿verdad? Está vinculado con la Escuela Política para un Nuevo Proyecto, que es una plataforma que, digamos, se dedica no solamente a construir foros de debate, ¿verdad? Y discusión, sino que, digamos, que funda espacios de reflexión política en distintos sectores, ¿no? El artístico, cooperativas, estudiantil, etcétera, ¿verdad? Religioso también, con el afán de seguir estimulando la reconstitución, pues, de los movimientos sociales en El Salvador. Sí, ahora ya con esta breve introducción, bueno, que espero que haya sido breve, me quedo, sin dejar de decirles de que aquí estamos haciendo un proceso que vamos de lo más abstracto, de lo más simplificado, ¿verdad? Que era lo que discutíamos la sesión anterior, a ir aterrizando poco a poco ya los temas más específicos de carácter estético y todavía más específico lo artístico, ¿verdad? Que ya Gabriel nos irá explicando el día de hoy. Entonces les pedimos de que en estas primeras sesiones creemos que hay que hacer un poco más de esfuerzo, pues porque lo abstracto siempre es más simplificado y eso cuesta más entenderlo que en la complejidad de la realidad en la que nos movemos, ¿verdad? Entonces, sin más, le dejo ya el espacio a Gabriel y muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Sí, hay que recordar ya como cuestión pedagógica, si en algún momento sienten que hay algo que en este momento no están entendiendo, ahí escríbanlo en el chat, ¿no? Apúntenlo en una libreta
para que lo expliquemos, para que después ya todos vayamos más o menos homogéneos, ¿no? En los conceptos abstractos para penetrar de alguna manera el marco categorial desde el cual se está moviendo el maestro y buscar, digamos, estas partes de la estética, porque no está acabada. La estética más bien es un proyecto que se queda en el escritorio, no es conclusivo, ¿no? Entonces esto es lo rico también de este texto. Bueno, en fin. Oye, Pedro, ¿sí puedes colocar la lectura? ¿Puedes? Ahorita, perdón. Bueno, eso, ¿no? Bueno, recordar un poco, a lo mejor si alguien de los que estuvieron la sesión pasada, ahí en el chat también si tiene algunas dudas que quedaron pendientes, pues los podemos ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Lo otro que les quería preguntar es, ¿alguien leyó, ¿no? el texto de 7 hipótesis para una estética de la liberación? Alguien así, no sé, pongan un emoji, no sé, en el cuadrito ahí del chat, pongan algo, solamente, ahí están poniendo estos puñitos arriba, ¿cómo se llama? Likes. Eso ya indica que algunos sí le echaron un ojo, ¿no? Quiero saberlo porque a partir de eso podríamos incluso los que ya lo leyeron, ¿sí? En algún momento hacer preguntas o precisiones para ir enriqueciendo la exposición, ¿no? Y no quedarse solamente en una parte. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo le hago, Pedro, para que se me vea más grande? Yo no lo alcanzo a ver, a lo mejor en el mosaico. Dejen ver cómo le hago. Tienes que darle ay, ¿cómo se llama esto? A ver. Perdón, es en los 3 puntitos y luego ajustar vista. Eso. Y luego darle foco probablemente o barra lateral. Ajustar vista. Ya. Es el foco. Lo voy a poner y ya lo tengo. Sí, ahora, ¿lo podrías poner un zoom un poquito más para que a la letra no la alcanzo a leer? Para no abrir ventanas en mi computadora. O no, se puede, o yo lo puedo hacer más. Nos pone a leer a nosotros, maestro. Ahí está. El Ahí ya lo compañero tengo. puede abrir la imagen. El compañero que tiene el archivo puede abrir la imagen. Yo le di aquí en la pantalla y lo pude ampliar a 200. Entonces con eso yo lo puedo revisar, ¿no? Pero los otros compañeros no sé cómo lo... Está un poco chico, Gabo. No, Sí, cada uno tiene que ampliarlo. Claro, Cada le uno dan en puede la ampliarlo. pantalla y ahí Cada uno aparece puede una ampliarlo. lupita. Sí, sí. Y si no, bueno, los leemos y bueno, ya. Yo no, porque no lo alcanzaba a leer, ya ahorita lo leo. Bueno, comenzamos y parto del primer texto, 7 hipótesis para una estética de la liberación. Más allá, ya lo de la clase pasada, lo de la sesión pasada, lo damos por hecho de que más o menos se entendió, ¿no? De que avanzamos de a poquito. Y ya en esta segunda sesión sí ya queremos entrarle, porque era como la impaciencia que teníamos de cuándo se habla de estética, cuándo se habla de estética, ¿no? Bueno, vamos, y voy a tratar de detenerme un poco en algunos puntos para explicarlos, ¿no? Más a fondo. Entonces, ¿cómo se amplía? Lo que tienen que hacer es poner, al menos yo lo hice en la pantalla del texto, digamos, donde aparece, y ahí va a surgir una pantallita pequeña donde tiene una lupa, y entonces la lupa, le aprietas a la lupa y se hace más grande. Así me pasó a mí, yo así lo hice, ¿no? Bueno, si no, si no lo mandamos al chat, ¿no? Pero bueno, no Sí, sé. porque fíjate que no sé qué es lo que pasa, que no me deja moverlo. O ¿sabes qué, Pedro? Échalo al chat y que cada quien en el chat a lo mejor lo pueda abrir, y si no, bueno, ya, ahorita con el celular, con los dedos, dice, bueno, Sí, avancemos. así nos tocará porque por alguna extraña razón no me deja bajar ni ampliar la Bueno. función. Si están desde el celular, Sí. solamente hagan como doble clic, En el, dos veces el documento. en el archivo mismo, Pedro, en el archivo mismo, digamos en el Word, a lo mejor ahí sí le amplías y aquí se ve.
Eso podría ser, ¿no? No sé No, si... sí, es que ese es el problema, es que Ah, lo hago en Word y no me permite no, hacerlo. ah, Por la bueno, razón, no sé qué estará pasando. bueno, Pero está lo bien. voy a compartir al chat. Sí, Permítame. un poco solamente es lo que vamos a hacer. Uy, ya salió, ya me lo quitaste. Bueno, a ver, vamos a ver. Yo lo hago aquí. Lo que vamos a hacer, voy a ir leyendo, voy a ir explicando y con eso vamos a ir avanzando, ¿no? Pedro, me quitaste el texto. Si cada Sí, es uno que poniendo el cursor no lo enseguida. puedo mover. Ok. Siempre se va a quedar en ese pedacito del texto. Ah, sí. Sí, Ah, No lo puede mover. ya. Ok. sí, no sé por qué ocurre eso, francamente. A lo mejor Ah, está muy saturado tu Y si lo pones en PDF, PDF, lo quieren que no va a ser bueno, a ver. ¿Será que es el PDF? si se manda en el grupo, alguien que esté de una computadora lo podría hacer. Claro, lo voy a enviar en PDF, permítanme. Nos estamos retrasando, yo quiero avanzarle, pero lo tenemos que hacer para que podamos seguir juntos, ¿no? Avanzar juntos. Ahí está. Y entonces, bueno, eh, estoy tratando de avanzar. Ahorita se los envío mientras voy a empezar a leer y ya ahorita me sigue, ¿no? Vemos cómo continuamos. Espero que no se me trabe mucho, ¿no? Y bueno, sí, es una síntesis muy apretada, ¿sí? De el ensayo Siete hipótesis para una estética de la liberación. Este texto, digamos, ya explicamos en qué momento se hace ya cuando el maestro Dussel está es el Dussel definitivo, y en este texto trataba de colocar, digamos, los principios para comenzar una discusión en torno en la misma línea que había seguido a partir de construir la ética de la liberación y la política de la liberación en sus tres tomos, ¿no? Entonces, vamos a... Alguien está poniendo algo ahí. Bueno, Sí, están proyectando, parece. ahí está, ahí está, Gracias. ahí está. A ver si yo puedo ampliarle. Algo pasó. Bueno, ahí está. Yo lo veo. Yo lo estoy viendo. No sé los demás. Bueno, ahí está, dice Juan Barros. Se ve, Bravo, se ve, se ve, sí. ya todos están viendo eso. ahora Bueno, sí. ahí va. Entonces, para el maestro Enrique Dussel, el planteamiento de una estética de la liberación se va a convertir en una especie de narrativa, pero dentro del sistema abierto de la filosofía de la liberación. Rápidamente en este primer punto, la filosofía de la liberación, lo voy a poner aquí, qué bueno que ya tengo mi pizarrón, ¿no? A ver si alcanzan a ver y si no, bueno, ahorita los explico. Está nuestra filosofía de la liberación y esta filosofía de pronto va a decantar en una ética, en una política, en una económica y en este momento está tratando de hacer una estética. Porque el planteamiento de la política, de la filosofía de la liberación, otra vez, ya como decíamos la otra vez, como filosofía, no es solamente una rama, sino que como filosofía auténtica se va a meter en todas las ramas de la filosofía. Entonces, una parte solamente es la estética. Y está presuponiendo el trabajo de la ética, de la política, de la económica, y después va a tratar de desarrollar con todo lo construido, con todo lo avanzado sobre una estética. Entonces, esto va a estar, son campos que van a estar trabajando de manera
diacrónica muchas veces, ¿sí? Entonces, el barco de la filosofía de la liberación va a abrir la perspectiva para construir la estética de la liberación, ¿no? No es nuevo. Esto que se está planteando no es nuevo, no se le ocurre de pronto al maestro. Él, hay que recordarlo, estudió, hasta donde yo sé, Bellas Artes en Argentina, incluso hay varias pinturas. Hay un libro que les envié que se llama Estética de la Liberación, en otro momento se llamó Filosofía de la Producción. Es un texto por ahí que se escribieron a partir de 1981 a 1984, y ahí ese que les enviamos en la bibliografía me parece que es la complementaria, dice Estética de la Liberación. Esa edición es del 2012, 2012 es esa edición, pero realmente el texto original se llama Filosofía de la Producción. Y ese texto se hizo por los años 80, más o menos, ¿no? Lo que quiero decir, en esa portada aparece la portada es una pintura del maestro Enrique Dussel. Él pintaba, estuvo en una escuela de arte en su etapa antes de irse a Europa. En esta etapa entiendo yo que el estar en la preparatoria tiene a su vez la escuela de artes y después entra a la carrera de filosofía y, digamos, le interesaba mucho, es esa época, prepa, universidad, donde él está estudiando Bellas Artes. Según lo que cuenta, lo que él tenía inclinaciones por la arquitectura, algo que también él lo va a decir después, va a llenar, digamos, ese vacío cuando su hija estudia arquitectura. Entonces, también sabemos, ¿sí?, que tenía algún sobrino en Argentina, no sé si nieto, no recuerdo, nieto, que tocaba en una banda de heavy metal en Argentina. Y en la casa, digamos, con Enrique Dussel Peters y su familia, digamos, la familia que lo cuidó hasta los últimos días, su esposa Joana, ellos platicaban porque me parece que una de su nieta, la hija de Enrique Dussel Peters, me parece que también estudió algo de arte, estaba en una escuela de arte, y ahí en la mesa, digamos, familiar, ellos en algún momento tocaron estos temas. Entonces, el Dussel tiene esta inclinación hacia el arte. Ahora, cuando se va a Medio Oriente, sabemos en el archivo que se tiene ahí en Mendoza, hay unas fotos que se sacan por ahí de los años 50 ha de ser del 59, 60, donde está en Grecia, me parece, y, no, perdón, hay una foto que tenemos de un trazo que él hace, y dice Nazaret, 1959, me parece. Y entonces es un trazo que, que se nota que está con la mano haciendo este tipo de, de bocetos, ¿sí? Estos los tenemos en los archivos, ahí están. Entonces Dussel sí es filósofo, sí es teórico, sí es todo lo que ha sido, pero también tenía una fuerte inclinación por el arte. Recuerdo también que me dijeron que hay una pintura en Brasil y también está firmada por el maestro Enrique Dussel. Entonces él tuvo siempre esta inclinación, ¿no? Bueno, entonces la hipótesis 1, que es la que en este momento me interesa más desarrollar un poco avanzando, ¿no? La hipótesis 1 trata sobre la apertura o posición ontológica que descubre los fenómenos que llamamos bellos. Esa apertura ontológica de la subjetividad humana en la filosofía de la liberación la llamaremos aistesis. Y así, cito al maestro, nos ocuparemos entonces de una estética que se compondrá del momento ontológico, ay, me lo quitaron, ahí está, del momento ontológico de la aistesis y el momento óntico.
o expresivo productivo de la obra de arte. Entonces, vamos a colocar dos niveles, ¿sí? En estos dos niveles tenemos, yo les decía la sesión pasada, tenemos que colocarnos en el nivel ontológico, y lo repito un poco para los que no lo saben. La ontología tiene que ver con el ser. El ser, a final de cuentas, si hiciéramos una reflexión profunda sobre el ser, esa sería una reflexión ontológica, ¿no? Si nos preguntamos qué somos, por qué estamos aquí, estas reflexiones ontológicas tendrán una respuesta ontológica. No se está preguntando por qué es la piedra, ¿no? Aquí, o qué es el instrumento, el pincel, el pizarrón, esto sería lo óntico, ¿sí? Esto que está aquí sería un objeto óntico. Pero cuando nos preguntamos sobre el ser de las cosas, estamos haciendo una reflexión metafísica de algo, ¿sí? El ser, ¿sí? Que no tiene un referente empírico que podamos ver, ¿no? Es decir, dice Heidegger, nosotros nos encontramos frente a objetos ante el mundo en esta circunspección, estamos frente a objetos que nos rodean, pero el problema es por qué esos objetos, qué es lo que los hace ser. Y Heidegger llega a la conclusión de para entender eso, primero tendríamos que entender qué somos, el sujeto antropológico, ¿no? Hasta ahí llega Heidegger, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de lo bello, ya no estamos, y eso ya lo planteamos hace la sesión pasada, cuando hablamos de lo bello, no nos estamos refiriendo a un objeto, lo voy a poner aquí donde a este objeto, no nos estamos refiriendo su utilidad, no lo estamos colocando, así no lo colocamos en nuestra mente, en el sentido de qué es este objeto cilíndrico, como objeto de conocimiento, ¿no? No es un sujeto que esté viendo al objeto como objeto de conocimiento, eso sería en la parte de la epistemología. La epistemología se trata de llevar la reflexión al conocimiento, ¿qué es este objeto, ¿no? Y hace un análisis, una reflexión, puede ser de para qué sirve, cuál está constituido sus materiales, lo trata de conocer, es un objeto de conocimiento, esto sería parte de la epistemología. Pero en la actitud, digamos, estética, no se está preguntando por tratar de conocer al objeto. Entonces, no es por ahí la reflexión estética necesariamente, ¿no? Dice Dussel, nosotros cuando vemos esto, digamos de alguna manera, la razón estética, por llamarle de alguna manera, nuestra parte emotiva lo va a ver como bello o no. Y entonces esa actitud, digamos, del sujeto humano frente a los objetos, no es una actitud de conocimiento como en la epistemología. Es una actitud que tiene una facultad humana, que es la aistesis, abrirse al mundo, y veo al mundo no como objeto de conocimiento, sino lo veo como bello o no. Y aquí la epistemología que conoce queda rebasada un poco, porque no es nuestro interés en este momento una metodología epistemológica, sino más bien una actitud, en un primer momento, una actitud que yo veo este objeto como bello o no. Llamamos bello o no, ¿sí? Ahora, ahí ya comienza una diferencia entre una epistemología y un objeto de conocimiento, así como lo hace la razón, y algo, así lo vamos a poner en un principio, algo que me inclina a pensar lo que veo como bello, ¿no? Y eso que me inclina no es la razón. No es la razón teórica, es otra cosa, ¿sí? Por el momento todavía es otra cosa que no es la razón. Y aquí ya viene una segunda reflexión. Espero esto ya ha quedado más o menos claro, ¿no? Sí logramos distinguir el cerebro humano, ¿sí? El cerebro humano lo que hace, y todo mundo lo hace, es conocer el mundo.
Eso es lo que nos han enseñado en la modernidad, el sujeto que piensa y conoce. Pero el sujeto, cada uno de nosotros, no se reduce a ser un sujeto de conocimiento nunca. No solo, pues. O sea, sí conocemos, vamos por el mundo, nos preguntamos, vamos conociendo, vamos a las universidades, queremos aprender, pero no todo el tiempo es conocimiento, ¿no? Por ahí decían, pienso, luego existo de Descartes, y un filósofo en África, no recuerdo su nombre, pero decía, danzo, luego existo. Pinto, luego existo. Escribo, luego existo. No sé qué más les gusta, ¿no? Cualquier acción que hagamos, luego existimos, ¿no? Entonces, el conocer, como Descartes lo pensaba, solamente es una actitud, una manera, pero el ser humano no se reduce a estar conociendo todo el tiempo. ¿Es importante el conocimiento para la sobrevivencia humana? Sí, pero el ser humano no se reduce a eso. Su facultad humana lo lleva a abrirse al mundo y ahí viene digamos, ahí viene el punto central por medio del sentimiento, del sentir. Esto no es razón, ¿no? Lo siento como bello y me golpea, por poner una metáfora, me interpela, me llama, no para conocer, sino me llama a su belleza, ¿sí? Bueno, vamos a ver si avanzamos con esto. Partimos de que el ser humano es inevitablemente un ser en el mundo. Ya lo dijimos, esto es Heidegger. Es el ser en el mundo y que este sujeto, este que está aquí hablando y ustedes que están donde están, cada uno de ustedes, cuando hace una circunspección, ve, digamos, en círculo a su alrededor en su mirada, todo lo que ve va a encontrar objetos. Yo estoy ahorita frente a una computadora. Esto es un objeto. Soy un ser que está aquí y siempre estoy en este mundo que me rodea. Soy parte de ese mundo que me rodea, ¿sí? Entonces, esto es Heidegger. Partimos de que el ser humano es inevitablemente un ser en el mundo. En su circunspección perceptiva, lo que decimos, está rodeado de cosas reales del cosmos. ¿Sí? La presencia de entes mundanos afecta la sensibilidad emotiva de la subjetividad o inteligencia emotiva del sistema límbico del cerebro. El sistema límbico es aquel que registra a partir de la emoción, que es una parte del cerebro. El neocórtex, según lo que se ha estudiado, yo no conozco mucho, ¿no? Yo por teoría lo entiendo. Neocórtex es aquel que conoce, el sujeto de conocimiento, que está viendo las posibilidades para la vida, en fin, que decide, ¿no? Que teoriza, que piensa, pero la otra parte, que es la parte del sistema límbico, ha sido muy olvidado por la filosofía moderna occidental, porque desde que Descartes avanza con el pienso, luego existo, y ve en el sujeto un sujeto pensante todo el tiempo, queda fuera esta parte emotiva. Y entonces aquí estamos tratando de recuperar, pero a partir de Heidegger, del sujeto humano viviente, este sujeto que queda interpelado por lo que le rodea, pero no solamente por conocimiento, sino por emoción. Ejemplos, me emociona encontrarme contigo, X, ¿no? Con otra persona, ¿no? Me emociona verte y no puedo controlar esta emoción. Me sale espontánea, no la pienso, no pienso voy a sonreír, no pienso voy a, no sé, a callarme, ¿no? O sea, la emoción me domina de tal manera que no puedo ocultarla y ese no ocultamiento no es de la razón, no es de la razón cognitiva, es más que eso, ¿no? Entonces, esta parte es la parte del sistema límbico del cerebro. Esa parte está en nosotros, pero quizás los sujetos que somos muy teóricos, como que está reprimida de alguna manera. Y por eso no hemos podido avanzar en la estética. Mientras estemos dentro del paradigma de la modernidad, donde ven solamente al sujeto como un sujeto de conocimiento y razón, la parte del sistema límbico del cerebro está relegada,
no quiere decir que no exista, está ahí, pero quizás está sumamente reprimida o es invisibilizada, porque de alguna manera la han hecho hegemónico la razón, ¿no? La razón intelectiva la han hecho un funcionamiento único, porque entonces cuando tú metes la emoción en una investigación científica, dicen, no, eso ya no es objetivo. Para que hagas ciencia moderna, en cualquiera de las ramas de las ciencias sociales y de las ciencias en general, todo tiene que ser objetivo y neutro, es decir, dejar fuera la parte emocional. Porque si le pones emocional, ya le pusiste sentimiento existencialista y en una investigación científica objetiva eso no cabe. Y entonces, desde mucho tiempo, desde Descartes en adelante, se ha venido trabajando en todas las escuelas con ciencia moderna y el sistema límbico está ahí como secundario, como, no sé, y no, es una parte sumamente presente, constante, todo el tiempo está presente, todo el tiempo, pero como que la hemos vuelto ciega, como que la hemos invisibilizado, como que ni siquiera la tocamos en serio, ¿no? Algo así como que, eso después, ¿no? Eso no es importante, ¿no? Lo importante es esto. Entonces, estamos señalando algo que todavía está en el campo de la investigación, habría que desarrollarlo muchísimo. Y en el campo de la estética, que tiene que ver con este principio de la sensibilidad humana, emotiva, esa parte se ha trabajado no tanto como la otra, y habría que desarrollarla más para poder penetrar otra vez en la estética. Bueno, lo leo. La emoción y la razón son dos facultades distintas del cerebro humano que operan de manera simultánea. La subjetividad comprende y desea, o sea, comprende la razón y desea emotivamente a partir de la voluntad, y aquí viene algo central, de la vida. El querer de la vida es una unidad emotiva intelectual. Aquí ya Dussel va a meter la tesis central que va a estar permeando todo su trabajo. Es decir, ¿qué es lo que hace que alguien quede emocionado? Y va a decir la vida. En la parte intelectual, ¿qué es lo que hace que el cerebro humano analice, comprenda la vida? ¿Por qué? Dice, porque de pronto en lo intelectivo, para poder sobrevivir, el cerebro humano busca, entre todos los entes que existen, entre todo lo que existe aquí y ahora, busca lo que le es útil. ¿Para qué? Para vivir. Siempre pongo este ejemplo, en un árbol de manzanas, ¿sí? Tengo hambre, cualquiera puede tener hambre, y veo la manzana y digo, bueno, la manzana en este momento me es útil, ¿para qué? Para la vida. Si en ese mismo árbol, ¿no? Veo que se acerca un depredador y me va a tratar de comer, es peligroso, el árbol me sirve quizás para subirme, ¿no? Para arrancar una rama y utilizarla como arma, o arranco unas manzanas, pero no me las como, porque en ese momento lo que necesito es alejar al depredador, y entonces utilizo las manzanas para espantarlo. El ser humano ve su mundo de su circunspección a su alrededor y elige, ¿por qué elige? Por la vida. O sea, el principio que mueve al intelecto para la sobrevivencia de manera teórica, si ustedes quieren, es la vida. Cuando lo colocamos, este principio material de vida, lo colocamos en la parte, digamos, emotiva, dice Dussel, nosotros vamos a comprender, y parece que es cierto, que nos emociona cuando descubrimos la fuente de la vida. Entonces, ¿qué podría ser bello? ¿Qué podría ser bello? Dice, y él va a meterse ahí a discutir un poco de, pareciera ser que los pájaros, se mete a la metáfora de los pajaritos, los pájaros pequeños, de pronto cuando ven el sol en las mañanas, hacen una especie de danza. ¿Por qué? Y parece ser que transmiten emotivamente de que están alegres.
¿sí? De que hay alegría, de alguna manera, por la fuente de energía, la fuente de vida, que es el sol. ¿Sí? Se nos fue la pantalla, yo no sé, veo a Eduardo, entonces no sé quién estábamos bien. Bueno, les digo esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que sientamos la emotividad? La fuente de la vida. Esa fuente de vida, ¿sí? Ah, ya está ahí, gracias. Esa fuente de vida es lo que dice Dussel, pareciera ser que es lo que decanta el sistema, lo que registra el sistema límbico, ¿no? Si yo veo, no sé, otra vez en estas metáforas eróticas, lo voy a poner en ese nivel, ¿no? De pronto veo a alguien, ¿no? Que me emociona su presencia, que me gusta su presencia. Y de pronto si nos preguntamos ya ontológicamente, ¿qué es lo que me gusta? ¿Por qué me emociona? ¿Por qué mi cuerpo reacciona biológicamente y me sonrojo ante una persona y no ante cualquiera? Quizás lo que está de fondo, y nosotros lo afirmamos, es la vida. Lo que me está emocionando es la vida que me despierta la otra persona, ¿no? El sentido erótico, ¿no? El sentido erótico de tratar en algún momento como la vida instintiva sería de la reproducción humana, de la procreación, quizás, ¿no? Así muy animal, si ustedes quieren, pero la emoción de eso que no lo tengo tan trabajado. Yo sé que me emociona lo que veo, todavía no sé qué es o de dónde viene esa emoción, pero de fondo, en última instancia, todo lo que nos está emocionando y parece bello tendría que ver con que estamos descubriendo de alguna manera la fuente que nos da vida. Por eso los pajaritos de pronto en las mañanas se despiertan y empiezan a hacer una danza y extender las alas ante el sol, porque les está calentando la vida, ¿no? Y eso es hermoso, ¿no? Eso es hermoso, eso es bello. Entonces, eso sería un poco de dónde viene esta parte de la belleza y la emoción, ¿no? Cómo la registramos y qué está detrás. Por eso dice, la subjetividad comprende y desea a partir de la voluntad de vida, el querer de la vida. Es una unidad emotiva e intelectual. Las dos partes del cerebro están trabajando, actuando, ¿sí? Simultáneamente se está dando, ¿no? En el momento que yo veo una manzana, si bien intelectualmente puedo decir me va a saciar el hambre, también puedo decir y es hermosa, porque su color se ve que es que está madura o que ya no está, no le falta tiempo de madurar, tampoco se ha pasado y se está pudriendo, está en su momento exacto, o sea, me sirve, ya intelectualmente la analizo, la veo y también simultáneamente se está dando y es bella, además. ¿Por qué? Porque está, por decirlo así, porque está buena esa manzana, porque esa manzana es comestible y está en su mejor momento y su color lo manifiesta, ¿no? Su sabor, su olor lo manifiesta. Y eso es bello, pero va a la par. Nos enfrentamos al mundo cognitivo como lo pensaba Heidegger, pero también nos emociona. Vivimos dentro de las emociones, ¿no? Bueno, espero que eso ayude un poco, espero que me vayan siguiendo, ¿no? No vaya solo. Nos detenemos en este punto, aquí ya vienen los temas para discutir o para analizar, ¿no? Eh, para poder Este, distinguir. Sí, hay una dime. mano levantada, Gabriel, por si Ok. quieres dar ahorita Estamos, espacio. déjenme, ok, vamos antes de pasar a las distinciones, podríamos escuchar y como ya estamos en la hora, sería bueno que de pronto tomemos el descanso de así, pararse al baño mientras respondemos esa pregunta y continuamos para que no se haga cansado. De acuerdo. Sí, Alejandra, Alejandra. Alejandra. Sí, hola, gracias. Eh, Ahorita pensando en lo último que estaba mencionando, ¿verdad? Cuando algo se nos resulta útil para la vida, y esa forma de verlo como algo bello. Pero ¿qué pasa cuando eso bello, en un primer momento, en esta primera impresión que nosotros tenemos
de la cosa o del objeto, nos acostumbramos tanto y se va el asombro y se pierde el asombro. Se vuelve Entonces, cotidiano. exacto, esa cotidianidad de que ya sé que eso es útil para mí, ya sé cómo usarse, entonces, no es que deja de ser útil, simplemente lo damos como por sentado, ¿no? Y perdemos de vista el bosque. O sea, ya estamos muy enfocados, ya queremos ver las cosas, otro tipo de cosas, pero sí le restamos ese valor, porque también él habla del valor estético, ¿no? Ujú. Entonces, ¿dónde queda el valor estético? Está siempre ahí, ¿no? De forma ya, podría decirse, patentizada, y es por eso como que le perdemos el sentido muchas veces a la vida, ¿no? Porque no somos conscientes de que eso está ahí, pero no implica de que siempre va a estar ahí. Ya, solamente, gracias. Sí, claro, en ese punto lo que podríamos decir, en este momento estamos en un nivel muy general, es sumamente general. Estamos todavía entrando al punto en el cual no entramos, digamos, a la parte del terreno donde se cruza la estética, por ejemplo, con la política, ¿no? Todavía estamos en el primer momento. El primer momento, y esto tiene que ver con lo que decían de Zubiri, para que lleguemos al momento en que algo es bello, hay una relación. Dussel, al igual que Marx, van a ser maestros de la relación, en el cual está el sujeto, ya vimos, en el mundo, y el mundo que está fuera de él, ¿no? En esta relación. Entonces, lo que a mí me parece bello, porque el sujeto humano, ya lo decíamos, es el único que es capaz de hacer este tipo de reflexiones ontológicas, y el objeto, y hay quien cree, en las discusiones de las estéticas, ¿no?, que el objeto por sí mismo ya es bello, ¿no? Y lo que estamos diciendo nosotros, no, el objeto es el objeto. Es el objeto. Y sin ser humano no tiene una categoría de bello o feo. El ser humano es el que hace esa categorización de alguna manera. El objeto sí tiene propiedades de suyo, dice Zubiri. Sí tiene propiedades de suyo que me gustan en el sentido del terreno de la estética y que me son útiles en el sentido, digamos, instrumental, de la razón instrumental, ¿no? Es decir, en el momento en que me es útil, también puede ser que pueda verlo como que es bello. Pero el objeto, por ejemplo, no sé, el caso de las manzanas, ¿no? El objeto la tengo, lo arranco y de pronto veo un depredador y lo utilizo como arma, se lo aviento. Me es útil. El objeto tiene esa característica que por ser redondo y lo puedo tener en mi mano, lo puedo lanzar. Si fuera un árbol, una rama mucho más pesada, sería imposible de agarrar, pero lo puedo tener a la mano, y esto que tengo a la mano ya es un diseño que yo puedo aventar, tener la fuerza para alejar al depredador, y en ese sentido me es útil. Pero me es útil porque el objeto, la manzana misma, tiene las propiedades necesarias para poderlo manejar. Entonces, la relación siempre es esta: el sujeto frente a un objeto, y el objeto cobra belleza a partir de lo que el sujeto humano ve en ella, porque ve en el objeto, ¿sí?, ve en el objeto propiedades que en ese momento necesita para la sobrevivencia. Y encontrar esas propiedades también lo puede hacer bello, ¿no? Pero ahí ya hay ciertas discusiones. Lo que quiero ahorita mencionar, ¿sí?, es precisamente cómo la cosa sí tiene propiedades de suyo, que el ser humano las aprovecha precisamente para su beneficio de alguna manera, instrumentalmente hablando. Entonces ahí viene Zubiri, esta es la discusión, no es la discusión con Zubiri, es cómo lo percibe Zubiri. El objeto tiene algo de suyo, que ofrece de alguna manera, que muestra o que se deja ver, y que el sujeto puede en algún momento categorizarla como bello, porque tiene propiedades. Entonces el objeto sí tiene propiedades, pero la belleza no es en sí del objeto. El objeto en sí no es bello en relación con el sujeto, ¿no? Siempre. Y esto es ya es otro de los principios, ¿no? Tenerlos muy claros. Bueno, hay algunas preguntas. Sí,
está Ángel y está José Navarrete. Quizás con esas 3 preguntas cerraríamos este primer bloquecito de Claro, preguntas. ¿Te sí, parece? a ver, sí, adelante, díganme, es que como están en el chat no alcanzo a leer todo, me concentro, pero si me lo dicen, Sí, sí, yo creo, bueno, desde la comprensión de esta hipótesis que estamos viendo, en primer lugar, es como el ser, aquí dice el ser en el mundo, cómo la persona desde una perspectiva holística está interactuando con todo. Por eso habla del cosmos como la materia, ¿verdad? Y cómo también lo holístico, lo sistémico nos afecta, ¿verdad? Y lo interpretamos. Entonces, y esa interpretación tiene que ver con emoción y razón. Pero, bueno, como no nos hemos metido a lo político, pero cómo esta parte de la emoción y la razón también dentro de la perspectiva capitalista se borra y perdemos esta perspectiva de la belleza, de la naturaleza del ser, la existencia y la realidad para ser mano de obra, ¿sí? Del capitalismo. Entonces, yo creo que más adelante en la de más hipótesis se va a ir abordando eso, pero en esta parte también me llama la atención todo esto de esas interacciones que incluso son transparentes a veces y nos afectan, que nos dan influencia también y que de cierta manera, bueno, hace poco hablábamos con unos compañeros que hay camaradas con mucha claridad, pero que están en un momento, bueno, en el caso de El Salvador, de desesperanza. Pero todo esto que se está generando en el caso de El Salvador, bueno, y en el mundo, ni se diga, nos está afectando de tal manera que estamos con una desesperanza, porque el sistema nos está diciendo también, por la edad que tenemos, no has logrado esto, no has alcanzado estas metas que el sistema te pone también, y es lo que no sé si se puede decir así, también la estética de este lado del capitalismo nos quiere meter e influenciarlos en nuestra forma de percibir la realidad, ¿verdad? Y esto totalmente dentro de la parte de las emociones y la razón, ¿verdad? Ujú. sí, no hemos llegado hasta ahí, porque ahorita estamos, yo quisiera, estamos haciendo este planteamiento central, ¿sí? Central, porque si ustedes en este momento dicen, no, eso que se está planteando es falso, ya todo lo que viene no tiene sentido. Esta primer tesis, hipótesis en realidad, en este texto, pues ya en el otro libro va a ser la primer tesis, ¿no? Es fundamental. Si nosotros en este momento decimos, está equivocado el planteamiento de Dussel, desde aquí, este sería el núcleo central, si está equivocado desde aquí, las otras tesis carecen de sentido. Entonces, por eso, ahorita estamos en esta tesis, si en algún momento los neurólogos o lo que sea, alguien que sea súper experto en algunas cosas, en este punto dice está equivocado, habría que escuchar por qué. Porque lo que está haciendo Dussel es partir de un principio material. No es una estética de que viene un espíritu, ¿no? Me inspira y después, ¡pum!, ¿no? Hago algo. No está partiendo de un espíritu inmaterial o una esencia metafísica así idealista. No, es el sujeto humano, este sujeto que está aquí presente junto con todos ustedes. Y ese es el principio material y este sujeto es un sujeto de emociones. Y si refutamos este principio, entonces estaremos refutando toda la estética de Dussel. El punto es que el ser en el mundo y el ser para la muerte de Heidegger, pues pareciera ser que es irrefutable. Heidegger no alcanza a ver la estética como lo está viendo Dussel como una apertura de Eistesis, de la apertura a lo emotivo y lo estético, pero Dussel lo complementa. ¿Sí? Es lo que él está aportando a la discusión de la estética en estos planteamientos. Entonces, sí, vamos a ir a lo político. Vamos para allá, ¿no? Pero otra vez, no se me impacienten, otra vez este primer punto es debatible. Otra vez, si hay un debate en torno a esto, lo escuchamos, a este principio, ¿no? Bueno, y había otra pregunta, me decían que había 3, ¿no? No sé cuál sería la Sí, otra. escribieron, creo que bajaron la mano, pero lo escribieron ya luego. Eh, Dice cómo se aplica la emoción y la razón a la teoría, a la praxis,
poesía y a la técnica, ¿verdad? Hay otras preguntas más de otros compañeros ya aquí en el chat, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué determina que algo es bello, verdad? Y hay varias otras preguntas más por ahí que quizás las pudiéramos ir Sí, leyendo pronto. lo hemos visto, ¿no? Otra vez, la hipótesis es, ¿qué es lo que determina que es bello? Dice Dussel en un primer rafagazo que nos va a dejar ver ya el principio, es la vida. En un principio, la vida. ¿Por qué las personas dicen, el sol es bello, la tarde es bella? ¿No? ¿Por qué queremos perpetuar ese momento de la vida? ¿Por qué nos enamoramos emocionalmente? ¿Por qué nos involucramos con otras personas? ¿Por qué hacemos un poema para alguien que me despierta cierta emoción? ¿No? ¿Qué es lo que hace, y dice Dussel en un principio, esta emotividad de lo bello siempre es la sorpresa ante la fuente de la vida? ¿Sí? Un río puede ser bello, ¿por qué? Porque es agua dulce, quizás, y puedo beberla, ¿no? No sé, ese es el primer momento. Vamos a ir viendo después, que para allá vamos, ¿no? Le continuamos para a ver si podemos avanzar. Sí. ¿Sí? Si no, ahorita en unos 15 minutos antes de que acabe la sesión, hacemos las preguntas y las vamos contestando como podamos, ¿vale? Bueno, dice, nos detenemos en este punto, ¿sale? Para hacer una distinción, lo que ya se preguntaba, para hacer una distinción de los conceptos teoría, praxis, poiesis y técnica, ¿sí? Voy a, no tengo borrador aquí, bueno, no sé dónde está, ahorita lo busco. A ver, dice teoría, esto es muy simplificado, es una síntesis muy apretada, ¿no? Teoría, pero un poco para ir distinguiendo. Teoría es la captación de la cosa real en una representación mental, ¿sí? Yo veo el bote, ¿no? El pizarrón que está aquí, lo veo y lo que hago es una representación, no es que yo la provoque, las neuronas, ¿sí? Hacen toda una red, ¿no? Es una red de neuronas que hacen que yo tenga una representación mental de la realidad. La realidad está aquí afuera, pero cuando yo la capto ya en el sistema, el neocórtex, ¿no? En el sistema lo intelectual, hago una representación mental, neuronal, de mis recuerdos y lo registro, pizarrón, ¿no? Y esto Marx le llamaba el concreto espiritual. Yo estoy representándome algo concreto, el pizarrón, pero es una representación mental, ¿sí? Y esto le llamaba Marx el concreto espiritual, lo que aparece en la mente, pero no es lo que está aquí afuera, sino lo que está en mi mente. Y de aquí, de esta representación, puedo hacer análisis intelectivos, abstracciones mentales, ¿sí? Que yo trate de analizar el pizarrón neuronalmente implica ciertas cosas que pueda hacer en mi cabeza, pero el pizarrón aquí está, ¿sí? Teóricamente puedo quitarle sus partes, puedo tratar de constituirlo, hacer una teoría de eso mentalmente. El pizarrón aquí está, pero lo que yo haga en mi cerebro, lo que yo haga en mis representaciones mentales es teoría. Esto le llamamos teoría y esto está sucediendo en el sujeto humano, ¿sí? Todo el tiempo. Dos, la praxis. Aquí hay siempre una confusión. Y me voy a ir con todo, ¿no? Los marxistas, que yo vengo de esas tradiciones, ¿no? De los duros, los dogmáticos, los ortodoxos, decía Dussel, los estándar, los ortodoxos, ¿no? Los científicos, ¿no? Siempre decían praxis. ¿Qué era praxis? Para ellos era el transformar un objeto. Se tomaba como praxis la acción, ¿no? El pasaje de Aristóteles, el pasaje de la potencia al acto. El acto mismo ya era praxis o es praxis, ¿no? Lo que Dussel desarrolló, y nosotros lo creemos a partir de todos sus estudios sobre Marx, es que praxis, nosotros al menos, lo entendemos como la relación con el otro, la relación de acción, pero con un otro humano. Eso sería praxis, ¿sí? Esta praxis no es la relación de un acto
ante un objeto, una acción ante un objeto, sino la praxis sería la acción del sujeto para otro sujeto, ¿sí? De ahí la producción de Marx, es decir, el producto que sale para el comercio, para intercambiar con un otro, ese producto es para un otro. Esa relación es una relación de praxis. El comercio, el intercambio humano, esta relación nuevamente sujeto-sujeto es praxis. Eso es praxis, ¿sí? Y por eso se distingue del tercer punto que es poiesis, que es la relación, ahora sí, del sujeto frente a un objeto. No es lo mismo estar frente a un alguien que estar frente a un algo. La relación es totalmente distinta y por eso se distingue, como lo distinguía Aristóteles, de poiesis. Esta idea de poiesis es la acción de transformación que ejerce el sujeto frente a un objeto. Esa sería la parte poética, dice Dussel. Y esta parte poética, muchos en la tradición la confundieron con praxis directamente. O sea, no lograron ver estas diferencias, ¿no? Eso sería para nosotros, y claro, la poiesis, aquí lo ponemos, es la relación sujeto-objeto, posición del sujeto que actúa sobre un objeto y lo transforma, ¿sí? Y 4, claro, para transformar de aquí de poiesis vamos a tener el desprendimiento del punto 4, que sería la técnica, ¿no? Que es el sujeto ya con un instrumento, un medio de producción, construido, ya lo elaboró, ¿no? Ya construyó, no sé, algo, un instrumento, una espátula para sacarle a la madera, ¿no? Una pintura, ¿no? Por decirlo aquí, un recipiente para vaciar o moler para hacer pintura, ya tiene un instrumento, ¿sí? Y este instrumento es construido y utilizado para crear algo que no existe de manera natural. Es decir, el ser humano es el único que produce algo que no está de manera natural, ¿no? Un primate, un grupo de primates superiores puede en algún momento tener cierto tipo de organización, cierto tipo de instrumentos incluso, pero muy rudimentarios. Fabricar un instrumento con la fineza que lo hace el ser humano para sacar beneficio con ese instrumento para la vida, eso se convierte en tener una técnica, ¿sí? No es lo mismo tratar de sacar o de cortar una naranja con un cuchillo que con las puras manos, ¿no? Hay un instrumento creado para eso y es ¿para qué? Para la vida, ¿sí? Sí, dicen, los pájaros construyen nidos. Sí, esto es lo que dice el maestro. Hay una estética natural, pero no llega a la complejidad cerebral de la construcción humana de una casa arquitectónica. O sea, que los animales, dice Dussel, los animales sí tienen una apreciación de la vida, pero no llegan al grado de la complejidad como lo hace el ser humano. Es decir, incluso los animales, ahí es el punto de la estética, no hacen una reflexión sobre la belleza. El ser humano lo está haciendo porque es el único consciente de que tiene conciencia y puede teorizar o argumentar o pensar o reflexionar sobre lo bello. Aunque el pájaro lo haga instintivamente su casa, el ser humano también hace su casa, en eso nos parecemos mucho, pero el grado de complejidad cerebral para hacerlo es totalmente distinto, ¿no? O sea, si hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Dice Dussel, porque ese sujeto, el arquitecto que hace una casa, tiene una perspectiva desde la aistesis. Es ese algo que hace que no se conforme con lo que hay dado, sino que ahora lo produce, ¿sí? Es lo que le llama, sí, claro, la protoestética, ¿sí? La protoestética, así es, gracias por decirlo. Un poco, ¿no? Seguimos, ¿sí? ¿Vamos bien? Quiero que vayamos bien y todos nos vaya, hay que disfrutarlo. Un poco estos términos, nada más para aclarar, ¿sí? Lo que estamos entendiendo, para que cuando vayamos avanzando en la lectura podamos distinguir cuando habla de poiesis. Poiesis es importante para la creación de la obra de arte, ¿sale? Y esa poiesis, por ejemplo, puede tener una relación de praxis, sí, porque yo hago algo para un otro. Para la obra de arte
que yo produzca por medio de una técnica y que yo intervengo en un objeto es poiesis. Utilizo la técnica y genero una obra de arte para quien, para mí, entonces ahí entra la praxis, es para un otro, quizás, ¿sí? Y bueno, no tiene nada que ver, bueno, en este sentido, la reflexión, digamos, de la estética, ya teóricamente hablando, es una reflexión sobre una emoción, ¿sí? La emoción es primero. Si yo después reacciono y hago un análisis en mi cerebro, ya es una acción posterior. La emoción es inmediata. Que yo reflexione sobre esa emoción, bueno, eso ya es otra parte, esa ya es la reflexión filosófica de la estética. ¿Sí queda claro? La emoción capta lo bello, capta, digamos, de alguna manera por donde se va a ir la estética. La filosofía lo que está haciendo es una reflexión sobre la belleza o sobre esa emoción que me produce la belleza, ¿sí? Y entonces ahí viene la reflexión filosófica de la estética. Bueno, esperemos vayamos bien. En el campo de estético, ya metiéndonos al campo estético, la aistesis o apertura al mundo descubierto como bello es una facultad compleja que implica momentos de otros campos. ¿Sí? Ya lo tocaba en algún momento, ¿no? No somos solamente seres humanos, perdón, no somos solamente seres animales, biológicos, sino que tenemos sistemas complejos como sociedad, y aquí vamos a tener que echar mano, que es lo que está proponiendo Dussel, de otros campos, de la ética, de la política, para tratar de, o sea, que la estética, a final de cuentas, está en relación con estos otros campos. No podemos aislarlo como pensaba el positivismo, ¿no? Vamos a ser puros en el análisis, o como el propio Husserl pensaba, ¿no? Llegar a la parte de la pureza del objeto que estamos analizando, del fenómeno que estamos viendo. Ese fenómeno tarde o temprano, aunque lo aislemos, finalmente siempre tiene su relación en un mundo complejo. Entonces, dice Dussel, la estética no se va a jugar solamente, ¿sí?, en el campo estético en sí mismo, sino que el campo estético siempre tiene relación con otros campos. Por el momento estamos haciendo este primer análisis, aislándolo para ver qué es, de dónde surge la estética. Bueno, la aistesis es la facultad subjetiva que constituye a la cosa real desde el criterio de la vida, otra vez, desde el criterio de la vida del observador, de la cosa real, en tanto es inteligencia sensible y emotivamente, como poseyendo propiedades reales que hacen posible la afirmación de la vida. Esto último, la cosa, otra vez, como poseyendo propiedades reales que hacen posible la afirmación de la vida. Si yo veo en esa cosa propiedades para la afirmación y reproducción de la vida, me genera una emoción, ¿no? Y esa emoción, bueno, viene precisamente por la vida, ¿sí? La vida del sujeto viviente, ¿sí? Si le podemos subir un poquitito, los que están acá con el, ahí está. Ay, ya se fue para abajo. Bueno, estábamos. Después, ahí está. Bueno, es que se va, ¿verdad? Se mueve, se mueve. El asombro, ¿sí? Ya el asombro primero, el asombro, es alegría ante lo real, mediación que posibilita seguir viviendo, emoción del descubrimiento de la fuente de la vida. La estética, dentro del horizonte de la vida, ya en la vida, ¿cómo decirlo? La vida, digamos, del viviente, y en ese horizonte de la vida colocamos dentro la estética como una parte de la vida, ¿sí? No la estética por sí misma, que es como si fuera un ente propio, no, 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 la estética como parte del sujeto humano, de su vida, ¿sí? Dentro del horizonte de la vida, como momento de la vida, por medio de la aistesis constituye la interpretación del objeto como bello, con, ahí ya viene el término, con valor estético, ¿sí? A la belleza física del objeto que se sitúa como mero hecho, si le suben,
como mero hecho en el mundo sin transformación poética, es decir, en la acción de contemplación de las propiedades físicas cósmicas, claro, fundamento material de la experiencia, sin producción de signos ni obra alguna, la llamamos belleza natural. Este es otro concepto que tenemos que distinguir, ¿no? Algo puede parecerme bello, un árbol, no hice nada para sembrarlo, surgió solo, ¿no? En ese sentido de la, digamos, de la naturaleza, o como se haya dado, y lo considero bello. A eso que no tiene ninguna intervención humana lo llamamos belleza natural. ¿Sí? Es bello porque lo alcanzo a percibir, pero no hay nada que, no hay una obra de arte, no hay un trabajo, no hay una acción, es la belleza que me interpela, me emociona y hasta ahí, ¿no? No hay más, ¿no? Otra vez descubro un río, por decirlo virgen, y ese río no ha sido modificado por el ser humano y es bello. ¿Por qué? Porque ahí descubro otra vez la fuente de la vida y por eso me parece bello, ¿no? Si hace mucho calor y veo un árbol con sombra, me siento y digo, este árbol es bello, ¿no? Porque me está protegiendo del sol y me ayuda a la vida, ¿no? Si veo un platillo, una comida, ¿no? Y no ha sido trabajada por nadie, sino que sale solamente de ahí de los árboles dados, entonces consideramos a eso belleza natural, que no es lo mismo la belleza estética, que esa sería otra cosa, ¿sí? Bueno, aquí podría avanzarle más en el sentido, digamos, de clarificar algunos conceptos. Todavía no los metemos porque pueden ser confusos para algunos, pero lo voy a decir muy rápido porque creo que tiene que ver con lo que sigue, ¿vale? Tenemos que distinguir en la filosofía de la liberación tres concepciones o conceptos importantes. Uno, cosmos. Vamos a ponerlo acá para que se vea, a ver si con rojo. No, no se ve el azul, ni ese pizarrón, ni se ve. El cosmos, lo pone Dussel, es a la cosa. ¿Sí? Cosmos. No se ve bien el pizarrón. No se ve, no, lo siento. Es cosmos, aquí dice cosmos. Cosmos es a la cosa. Mundo es al ente. ¿Sí? Cosmos es la cosa no trabajada, algo que está aquí, aquí donde, y es muy abstracto, porque es el cosmos en su totalidad, y ese cosmos solamente vemos, a veces lo que percibimos son cosas, pero cuando ya estamos en este mundo cultural de sentido, entonces en ese mundo, esa cosa que veo ahora es un ente de sentido. Son dos niveles. Una cosa es no sé, una piedra del cosmos que me es útil, pero yo, otra vez, esa cosa del cosmos es real, ahí está. Pero yo la necesito, y cuando yo la necesito, entonces ya estoy colocando mi mundo humano, y entonces veo a la cosa como un ente que yo puedo utilizar, ¿no? Son dos niveles, el cosmos en general, y ese cosmos, de pronto recorto de ese cosmos la cosa y la veo como un ente que puedo yo manipular desde mi mundo, del mundo humano. Son dos distinciones, ¿no? Y entonces, por eso hablamos de las propiedades físicas cósmicas del fundamento material de la experiencia. Si no existieran las físicas cósmicas de la cosa, yo no podría tener la experiencia de mi mundo sobre esa cosa a la que constituyo como ente. ¿Sí? Son dos niveles que habría que trabajar cuando hablamos de mundo, ente, y de cosmos, cosa, ¿no? Son dos niveles distintos. Bueno, avanzo. La hipótesis 2, ¿sí?, es más concreta, ya que se accede a los distintos subcampos estéticos, los cuales se constituyen como pluralidad analógica desde la aistesis y sus distintos accesos a lo real. ¿Sí?
Aquí, por ejemplo, ya así estuvimos muy abstractos de la cosa. Ahora, por ejemplo, algo que nos interpela nuevamente en el ejemplo, algo que nos interpela, digamos, del árbol, o que nos parece maravilloso, es el fruto de la manzana, por decirlo de alguna manera. Y eh, de pronto, ya lo decíamos, ¿por qué me parece bello? Por la vida. Va. Y cuando yo veo su color, estoy accediendo, desde la aistesis, estoy accediendo por medio de la vista su color. Pero si yo la pruebo, entonces ya tengo otro acceso real de la cosa en mi paladar, pero también la puedo oler. Es otro acceso, es decir, el ser humano tiene diferentes accesos a la cosa que la hace bella. Y de ahí vienen distinciones, ahora sí vamos a verlo, pasamos al mundo, bueno, estos pinceles no se ven, pasamos al mundo, y del mundo ya vimos que es la estética, de alguna manera, y esta estética va a tener diferentes campos concretos. Estos campos concretos puede ser, por ejemplo, aquel que se dedica al arte del perfume, es un campo, digamos, el olfato, el oído, el tacto, el gusto de comer, la vista. Cada uno de esos campos ya son más concretos y tiene que ver con los accesos que tiene el ser humano a el mundo y que lo constituye como bello. Ese sonido es bello, ¿no? ¿Sí? No lo veo, lo escucho, ¿no? El canto de los pájaros, ¿no? Bueno, vayamos avanzando, ¿sí? La, que se me fue, si lo puedes bajar tantito, la tesis 2, ahí está, ¿sí? La hipótesis 2. Es por ello que debemos distinguir entre el mundo estético, bueno, no, la hipótesis es más concreta ya que se accede a los distintos subcampos estéticos, estos que estamos hablando. Ya vamos hacia lo concreto, complejo, ¿sale? Aquellos que ya primero vimos la primera hipótesis, ahora ya venimos a tratar de colocar dónde tenemos que avanzarle. La hipótesis 2 es más concreta ya que se accede a los distintos subcampos estéticos, los cuales se constituyen como pluralidad analógica desde la aistesis y sus distintos accesos a lo real. Es por ello que debemos distinguir entre el mundo estético, a nivel general, lo que vimos hace un rato en la tesis 1, y abstracto, como totalidad ontológica de los niveles prácticos que se dividen en subcampos estéticos, ¿no? Ya vimos que la aistesis se encarga de la parte emotiva, que el sistema límbico, digamos, que el sistema límbico tiene para la emotividad, o que funciona en la emotividad, y de ahí se va a desprender la reflexión de la estética en general para todo ser humano. Sin embargo, pasando a los niveles concretos, ¿sí? Aquí ya podemos con más claridad delinear el movimiento dialéctico de la negación de la estética natural, de contemplación, hacia una estética cultural que humaniza a la naturaleza transformándola en el proceso de creación de algo que no existe naturalmente, sino que se trabaja como algo nuevo, ¿sí? Aquí ya se va a distinguir, ya no solamente del asombro, la contemplación de las cosas que veo como bellas o percibo como bellas, sino que ahora se pasa a la parte del ser humano que es cultura, ¿sí? ¿Qué es la cultura en el ser humano? Todo aquello que el ser humano humaniza de la naturaleza, ¿no? El ser humano es el único que hace esto de alguna manera, ¿sí? Le da a la naturaleza le pone su sello de humano, lo transforma, ¿no? No basta con que, por ejemplo, corte un árbol, que ya estoy interviniendo el árbol, y lo utilice como asiento, sino que ahora de ese pedazo de tronco le doy una forma, y ya estoy interviniendo humanamente en una silla que por la naturaleza no existe como tal. Y esta parte es la producción la producción
que es poiesis, ¿sí? En el acto del sujeto frente al objeto, y que le da una forma que ya no es la natural y que ahora agrega algo nuevo. El ser humano pone algo de suyo, y esa parte de suyo es ya también la producción artística, ¿sí? Ya podemos distinguir, ¿no? Ya en la protoestética de los animales, ya podemos distinguir que el ser humano no se queda con lo que hay rudimentariamente, sino que avanza en su proceso y cada vez lo hace más bella. No todas las industrias del vestido, estamos todavía en estos momentos imaginemos el ser humano en bandas, imaginemos el ser humano Homo sapiens desarrollando la belleza y cómo va avanzando a pasos agigantados, ¿no? Por su propia racionalidad e impulso. La protoestética de los animales se queda en un plano instintivo hasta cierto punto, ¿no? El ser humano no se queda solamente en ese plano instintivo. Si bien lo instintivo sería la vida, producción, reproducción de la vida, el asombro ante la fuente de la vida, no se queda en el plano instintivo, sino que tiene conciencia de que tiene conciencia y que puede hacer o embellecer aquello que ya es bello. La belleza natural la puedo humanizar desde mi concepción, desde mi conciencia, desde mi ser consciente, que lo puedo de alguna manera hacerlo más cómodo para qué, para la vida. ¿Sí? Esta sería, digamos, ya esta distinción entre estética natural y la estética cultural, que es propia del ser humano. Y sobre esa nos vamos a ir, ¿sí? Si les subimos un poquito, por favor. La hipótesis 3, son 7, sí llego. La hipótesis 3 sostiene que la humanización de la naturaleza se da por mediación del trabajo productivo, ya lo hemos estado diciendo, ¿no? El trabajo productivo, determinado material y simbólicamente dentro de un universo cultural, porque en abstracto cualquier ser humano transforma su realidad, ¿sí? Transforma su realidad, pero eso está muy abstracto, porque el ser humano, querámoslo o no, siempre está sumergido en un mundo cultural de símbolos. Y por lo tanto, la silla que yo haga en Europa, para el capital, no es la misma silla que yo haga en una cultura no capitalista y que no es para el capital, sino para el gozo. Entonces, la producción es distinta dependiendo culturalmente, ¿sí? De las determinaciones en las que estemos. Aquí lo que estamos diciendo es que si bien todo ser humano transforma la estética natural en estética cultural, esa estética cultural, ya en un término más concreto, está determinada por una cosmovisión de mundo, ¿sí? Por una estructura mítica que me está determinando y a partir de ahí doy símbolos y con esos símbolos genero obras de arte o genero producción artística. ¿Sí? No es lo mismo la producción arquitectónica, todos hacen arquitectura en Egipto que en Caral. ¿Son arquitectos? Sí. ¿Hacen monumentos? Sí. Pero simbólicamente no es lo mismo Ra que Pachacamac. ¿No? No es lo mismo. ¿Sí? Tienen una connotación simbólica distinta. ¿Sí? Entonces ahí va a haber sus distinciones culturales en el terreno concreto complejo. ¿Sí? En estos terrenos, ya vimos de las estéticas, ahora son cultural, cada una es una cultura que va a producir productos artísticos, los va a crear de la nada y los va a hacer estar ahí, los va a mostrar desde su mundo simbólico cultural. Y eso sí ya tiene distinción cultural, ¿no? Entonces, la hipótesis 3 sostiene que la humanización de la naturaleza se da por mediación del trabajo productivo, determinado material y simbólicamente dentro de un universo cultural, ¿sí? No es lo mismo el universo cultural de la cristiandad en el siglo XVI que el mundo de los mayas, el mundo de los aztecas o el mundo de los incas. ¿No? No es lo mismo, simbólicamente no son lo mismo, ¿no? Entonces, simbólicamente dentro de un mundo cultural, mundo de sentido ontológico,
con el cual se interviene, transformando la forma natural, abriendo brecha en un nuevo horizonte de sentido que no existe sin la intervención del ser humano. ¿Sí? Aquello que no esté intervenido por el ser humano, podemos considerarlo belleza natural. ¿Sí? La belleza cultural es cuando el ser humano ya está interviniendo. ¿Sí? Dice, ¿no es posible crear algo de la nada? Claro que sí, en este sentido. Ahorita vamos a hablar de eso, es algo muy complejo también, digamos, cuando decimos no se construye de la nada, ¿sí? Estamos diciendo, por ejemplo, que en ese árbol, por poner aquí hay un árbol, ¿no? Aquí vamos a poner el árbol, ¿no? Ese árbol, no hay una silla ahí. No existe la silla. Y lo que hace la representación humana es imaginar que de ese árbol puedo sacar una silla. Esa silla no existe. Se crea. ¿De dónde? Del ser humano. Ese ser humano, ¿sí? No es el ser, dice Dussel, sino viene del no ser. Y ese no ser, precisamente, es la parte en la cual se crea algo que no está dado, que no está conocido, sino que se crea de la nada, desde el no ser. Cuando ya está la silla, ya tiene ser. Pero antes de que sea silla, todavía pertenece al no ser. Por lo tanto, es desde el punto de vista del no ser, de la nada se crea algo, la silla. Este, digamos, sería un poco, ¿no? Un poco para, no me quiero, tendría que hacer esas distinciones ontológicas que son necesarias, pero creo que confundiría un poco, si en algún momento se puede dar, pues será, ¿no? Bueno, la cultura, ¿sí? Es la transformación del ámbito físico-natural, ya lo vimos, desde una totalidad de sentido o mundo cultural, constituido por símbolos, que esto le llamamos universo simbólico. Es en el nivel de la creación cultural, no producción, creación, algo que no existe. Otra vez, la silla no existe, hay que crearla. ¿Sí? Esta creación cultural donde se hace ineludible reflexionar sobre la relación de la estética con la técnica, en la parte de la producción, ya que la obra de arte es un fruto cultural histórico concreto de crecimiento de la aístesis. Si le pueden subir tantito. La humanización de la naturaleza surge de la relación de la aístesis con la poiesis, que ya vimos que es eso de la poiesis, que nos permite descubrir dos rostros desdoblados de la estética. Ambos momentos se articulan en una aístesis poética. Esto es lo que llamamos estética. ¿Esto qué quiere decir? ¿De dónde viene la aístesis? De la apertura del ser humano ante lo bello. Esa es, digamos, la aístesis. Y la poiesis es de esa abertura del ser humano ante el mundo y lo constituye como bello. Ahora el ser humano no se queda en la contemplación a lo Hegel del ser, sino que ahora a lo Marx, por medio de la poiesis, transforma la naturaleza y genera una obra de arte. Esta relación aístesis-poiesis es a lo que llamamos estética. Son dos momentos de la estética. ¿Sí? Los dos momentos están constituidos inevitablemente por la aístesis, el sujeto humano, y la producción, creación, ¿sí? De algo que no es belleza natural, que le pone algo de suyo el ser humano y lo transforma y hace algo nuevo que no existe en la naturaleza. Esto le llamamos estética. ¿Sí? La hipótesis cuarta, ¿sí? Ya con esto voy a ir cerrando, ¿no? Son ya muy poco, ¿no? La hipótesis cuarta afirma la relación de la estética con otros campos prácticos. El cruce, esto es lo que estaban comentando hace rato, ¿vale? El cruce de campos concretos que complejizan la reflexión del gusto, ¿vale? Aquí viene el tema del gusto. ¿Qué determina el gusto? Dice, ya que la subjetividad está determinada a priori por la comunidad cultural y sus complejos sistemas prácticos. Ya cuando hablamos de me gusta, ya no solamente es me gusta porque aprecio la vida, sino me gusta porque en la comunidad estoy determinado por una comunidad cultural
que determina de alguna manera qué es el gusto, ¿no? Entre los guaraníes se hablaba, hay una narrativa muy hermosa que se llama algo así como nosotros, los feos, ¿no? Y le preguntaban a alguien qué es lo que hace que una mujer sea bella en la comunidad y decía que algo así como que fuera muy trabajadora, pero somos feos, o sea, la fealdad no es importante, la fealdad física no es importante, sino la manera en que uno se enamora es por la lucha, por ser personas que puedan, no sé, tener una fuerza espiritual, ¿no? Entonces aquí el gusto, ¿cómo está determinado por la cultura? ¿Sí? Y aquí ya es la crítica contra Kant, ¿sí? Porque Kant sigue siendo un sujeto moderno que cree que el gusto es de un genio, así por inspiración divina. Claro, Kant está pensando en una razón pura, algo así como un ente inmaterial, sabio, y que esa cosa, esa esencia metafísica, quién sabe dónde esté, de pronto hace que se posesione del genio, y el genio es el único que puede decir esto me gusta o no, ¿no? Y aquí ya estamos machacando a la modernidad y su estética, ¿no? Dice, la hipótesis cuarta afirma la relación de la estética con otros campos prácticos, el cruce de campos concretos que complejizan la reflexión del gusto, ya que la subjetividad está determinada a priori por la comunidad cultural y sus complejos sistemas prácticos. En este nivel concreto es evidente que la obra de arte es contextual y comunitaria. Kant pensaba que el gusto quedaba en manos del sujeto. El modelo del sujeto del pensador alemán, de Kant, es el sujeto moderno individualista, burgués, capitalista, genocida, ¿sí? Narcisista, desprovisto de toda comunidad. Es el genio que por inspiración divina tiene gusto estético refinado como un don indeterminado puro, ¿sí? ¿De dónde viene el gusto? El genio que nos diga, ¿no? Él es el que tiene gusto, nosotros no. La obra de arte, ¿no? La obra de arte, ¿por qué es obra de arte, no? Por el genio, como que todo queda en el sujeto moderno individual, desprovisto de toda comunidad. Esto también se ve tanto en la economía, en la política maquiavélica, que muchos practican actualmente, y en la economía capitalista del individuo, ¿no? Otra vez la economía, la política, en el sujeto egoísta de la ética. ¿Cómo decides quién es bueno y qué es malo? Los compañeros de la prepa me dicen, pues cada quien, el sujeto individualista que decide qué es bueno y qué es malo, ¿no? Totalmente desprovisto de comunidad. Este es el sujeto moderno, el de Descartes, el pienso luego existo, ¿no? El Descartes que tiene que dejar a su esposa, que tiene que dejar a su hija y se va a reflexionar porque quiere pensar, desprovisto de toda comunidad, ¿no? Así puro. La razón pura de Kant dice, este es el sujeto moderno, que es el que estamos criticando ya desde acá, ¿no? Dice, la subjetividad, el sujeto moderno, finalmente está determinado por la comunidad, inevitablemente. Nadie nace puro. Todos los que nacemos ya nacemos en una madre y con un padre que de una u otra manera ya nos van introduciendo la cultura desde el vientre. ¿Sí? Y entonces es falso que el gusto dependa de un genio. El gusto depende de las circunstancias de la comunidad. Y de ahí viene diferente, ya una visión ya no moderna, ya desquebrajamos la estética moderna que dice, yo soy el guapo, ustedes que están aquí en el mundo que descubrimos, ¿no? Absurdo, ¿no? Son los feos, ¿no? Nosotros hablamos la lengua de los civilizados, ustedes hablan como perros, nosotros conocemos el amor, ustedes son solamente se reproducen como animales, ¿no? Nosotros somos los guapos, ustedes los feos. Y todo aquel que no encaje en el esquema único de la modernidad de este sujeto moderno, entonces es lo feo, lo que no puedo aceptar, lo que aniquilo, lo que es objeto. ¿Sí? Esas estéticas que no son las eurocéntricas, luego entonces es lo que no es lo bello. ¿Sí? Y aquí nosotros estamos diciendo, es demasiado el discurso de la modernidad todavía, ¿no?
hay quien sí se cree genio todavía en las academias, en todos lados, ¿no? Si avanzamos un poco, a ver si podemos llegar al... De esta manera, los principios de la ética y la política serán parte constituyente para poder identificar, aquí ya vamos a la idea, las diferencias entre una estética del sistema vigente como dominación y la estética de los dominados y excluidos, esta última estética crítica o lo que llamamos estética de la liberación. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ya nada más, yo creo que cerramos con esto. Bueno, es rápido, lo leo nada más. Ya digamos que ya pasamos, ya avanzamos lo más difícil, ¿no? En la hipótesis quinta se plantea la distinción de arte popular, ahora sí ya podemos distinguir, ¿no? El arte hegemónico, digamos, el arte, digamos, del sistema, ¿sí? Está excluyendo otro tipo de expresiones culturales. Se pretende única, ¿sí? Y entonces, claro, el arte popular es lo negado, y es ahí donde nosotros, ya como filósofos de la liberación, nos colocamos, ¿no? En la hipótesis quinta se plantea la distinción entre el arte popular con respecto al arte de dominación de las élites que monopolizan la cultura. La imposición de un sistema económico, político y cultural que en su momento fue hegemónico, sin duda en algún momento, pero ahora está en decadencia como canon de belleza. Niega sistemáticamente aquello que está fuera de su alcance, que no puede controlar, es el no ser, el más allá del sistema dado. Desde el lugar de la exterioridad, es decir, desde el oprimido como víctima, se lanza el discurso crítico, una estética como obras estéticas de los pueblos que sufren el colonialismo, ¿sí? Una vez ya quitando, digamos, la capa de la teoría, de la modernidad, de que solamente hay un canon, el de ellos, ahora ya podemos ir descubriendo el arte popular que es contrahegemónico o eh, que va contra la dominación porque pretende liberarse. ¿Sí? Si avanzamos un poquito, ya acabamos casi. La hipótesis 6 rescata la parte positiva de la colonización, es decir, como condición de posibilidad para pasar a un orden nuevo, a la creación de un sistema más allá del sistema que ha decantado en dominación. En el caso del colonialismo, la superación por medio de la creación del sistema estético, eurocéntrico occidental moderno, es decir, ofrecer su muerte, así como los aztecas, sacrificarlo, ¿no? Sacrificar ese horizonte cultural de muerte, ¿no? Ofrecer su muerte para que nazca algo nuevo, subsumiendo lo positivo, porque allá debe de haber algo positivo, y sin duda lo hay, ¿sí? Desde otro horizonte. Eso positivo lo podemos utilizar desde otro horizonte cultural de comprensión distinta, análoga, tiene otro principio, no es el ser, es el no ser desde donde se parte, ¿no? Citamos a Dussel. El núcleo creador de la nueva estética está cifrado en las comunidades culturales que han conservado su originalidad primera y que denominamos hace decenios las comunidades que poseen una cultura que en cierto momento histórico se torna en culturas populares revolucionarias. Si avanzamos un poquito, si le subimos, por favor, ahí está, gracias. La comunidad como principio a priori material educa al artista, lo cultiva creando en él una estética obediencial, ¿vale? Obediencial porque ontológicamente, como el modo de ser, estar, actuar, está el mandar obedeciendo político del EZLN, de los grupos mayas rebeldes. Este mandar obedeciendo o poder obediencial en Evo Morales de la política, ahora lo utilizamos, ¿sí? De alguna manera para una estética obediencial para la comunidad, dentro de la comunidad, ¿sí? En lo que llamamos estética obediencial, el genio que existe se coloca a la escucha y crea soluciones desde una nueva perspectiva. En esto consistiría la plena autoconciencia del ser, de ser el sujeto colectivo de creación artística, donde ya no se es un yo moderno o un tú dicotómico,
sino ahora es un nosotros. Y por último, el último párrafo ya para terminar, la séptima hipótesis señala la necesidad de hacer un cruce entre el campo estético y el campo técnico, que ya lo vimos hace rato, productivo de la obra de arte. El cruce no solo se tendría que hacer con el campo teórico, sino además con otros campos como el político, económico, pedagógico, erótico, etcétera, pero relanzado desde la aistesis del proceso de liberación. ¿Sí? Puede haber una aistesis en general, abstracta, de todo ser humano, y una aistesis de liberación, que es la de la la aistesis es desde la situación del oprimido. Y desde ahí hay una aistesis de liberación, que ya no sería igual que la aistesis en general, abstracta para todos, sino que ahora ya hay una aistesis desde un punto de vista o desde un lugar de enunciación que está soportando la violencia de otro grupo cultural. Hasta ahí le dejamos. Vamos a ver qué podemos responder en 10 minutos. Gracias, espero no haya sido muy abrumador esto. Bueno, dejamos abierto a preguntas y respuestas a continuación. Si quieren, hagamos un bloque de 3 preguntas para ir aprovechando el tiempo y tratemos de ser moderados con la cantidad de tiempo que hacemos para preguntar para no terminar muy noche, ¿verdad? Voy a calcularle a unos 3 minutos por pregunta máximo, ¿verdad? Sí. Adelante, Ivana. Sí, buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es en relación a si hay otro texto que presenta las tesis. Imagino que esa es la lectura que viene después. Bueno, donde se explora también esta categoría que estábamos viendo en la introducción, ¿verdad? Listo. Ahora que estaba hablando de esa aistesis de la liberación, pensé en el arte como denuncia de Adorno y no sé si hay una semejanza que se establece desde esta filosofía del Dussel con ese planteamiento de Adorno. Esa sería mi pregunta. Yeah. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? ¿De algún otro compañero o compañera? Bueno, si no podríamos proceder. Bueno, está Javier Ceballos. Sí, buenas noches. Leyendo los textos, me parece encontrar muchísimas categorías heideggerianas. Yo no tengo formación marxista, entonces no sé si esa es una sensación mía o si realmente es que, al menos en esta, sobre todo en la primera hipótesis que es la que leí, está usando justamente más de Heidegger que de Marx. Esto para aclarar un poquito el contexto, ¿no? de dónde está tomando. Gracias. Y tenemos una última pregunta de Homero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, acá de México. Saludos a todos. Mi pregunta, bueno, tengo 2 en concreto, sobre la hipótesis número 2. Era, bueno, ya en el texto es saber si campo estético y mundo estético los emplea Dussel de manera semejantes o son diferentes. Estos 2 nociones, campo estético y mundo estético. Y respecto a la hipótesis 4, quisiera saber si la estética de Dussel es semejante a la de Vázquez, en el sentido de que cada uno emplea el campo en mutua determinación, es decir, el campo estético con el campo económico, o hace más bien o se distancia de la de Adolfo Sánchez Vázquez. Esa era como que mi pregunta. Gracias. Bueno. Ahí, ¿no? Le dejemos 3 para que no se nos vaya el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y gracias por la brevedad, compas. Sí, qué bueno, qué esfuerzo están haciendo. A ver, hay otros textos, hay una lectura, ya Pedro y los organizadores, hay un drive, me parece, entonces ahí vienen 2, me parece que son, no sé si 2 lecturas que les llamamos principales, fundamentales, o sea, son las que vamos a estar
trabajando, ¿no? Entonces ahí está esos textos. ¿Y qué tiene que ver con Adorno? Miren, aquí hay distinciones ya muy finas, ¿sí? Distinciones muy finas con respecto a Adorno en cuanto al método. En cuanto al método, ¿por qué? Porque Dussel está haciendo un método que le llama analógico. El método analógico lo que hace así muy rápidamente es pasar de la negación, es decir, lo que hace el método analéctico es negar la negación para afirmar un punto positivo. Y lo que hacen la escuela de Frankfurt, de alguna manera, es quedarse en la parte negativa de la totalidad, pero dentro de la totalidad. Lo explico, ¿no? Pongamos que no se ve, pero yo hago mi esquema. Hay una totalidad y hay una parte negativa, y esta, digamos, es la escuela de Frankfurt, que es una parte crítica hacia, digamos, a la totalidad, ¿no? Una parte crítica. Lo que hace la filosofía de la liberación es que de esa parte crítica da un salto fuera de la totalidad y hace un mundo analógico. Y esta analogía es positiva. Un mundo nuevo. Entonces, lo que el método de Dussel nos arroja, ya no solamente a quedarnos en la parte negativa de la crítica, criticar, sino que nos arroja a construir algo que no está construido, algo nuevo, más allá del ser. Es por eso la filosofía de Dussel se convierte en transontológica, porque rompe con la lógica totalitaria del ser y al romperla, avanza hacia algo nuevo que ya no es el ser. Por eso es transontológica, porque rompe con lo ontológico, con la ontología del ser. Pues, ahí ese nuevo momento, que se da por medio de la analogía, ese nuevo momento, finalmente la escuela de Frankfurt no lo alcanza a comprender. No va hasta esos límites, ¿no? Bueno, no sé si nos responde. Sobre la tesis 1 de Heidegger, de Dussel, claro, está muy inspirada en el ser en el mundo. Dussel parte del ser en el mundo, o sea, él va a decir, esto es irrefutable, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. A ver, dentro del existencialismo hay varias verdades que son irrefutables, ¿no? Una de ellas es que vamos a morir, punto, ¿no? O sea, el ser humano va a morir, ¿no? Y aquel que no crea eso, pues, que lo compruebe empíricamente, ¿no? Y la otra es que ese ser, el ser de la muerte de Heidegger, ese ser que va para morir, ese ser está dentro de un mundo. Esto es muy heideggeriano, ¿vale? Sumamente heideggeriano. Sin embargo, Heidegger, la idea de tiempo y la idea de cómo va avanzando, no es nueva, sino que tiene detrás a Marx, ¿sí? Marx descubre al sujeto del trabajo, que es un sujeto de necesidades. Este sujeto antropológicamente humano que trabaja, sujeto de necesidades, es explotado, dice Marx. Es decir, el sujeto existente de Heidegger, ¿sí?, está dado en Marx antes que en Heidegger. Y Dussel lo va a descubrir ese Marx, digamos, fenomenológico, antropológico del sujeto humano, sujeto de necesidades que sufre, que padece, que le duele en su carne el hambre. Ese sujeto es un sujeto existencial para Heidegger. Y las concepciones de tiempo, ser y tiempo y todo eso también tiene que ver con Marx, de alguna manera, pero Heidegger tiene, digamos, la retórica que están utilizando en la apertura. Porque Heidegger habla del estado de abierto, este estado de abierto que capta el ser, en un estado de ánimo, en la angustia. Heidegger, ¿no? Que siempre está pensando en la muerte, ¿no? Bien tétrico, ¿no? Ese estado que se siente cuando se va a morir o cuando tienes miedo ante la muerte, te genera angustia, un sentimiento de angustia, y te abres a pensar qué somos, por qué estamos aquí, por qué vamos a morir. Ese estado de abierto, Dussel lo traslada analógicamente a la estética. Ya no es un estado de abierto ante la muerte, ahora es un estado, una aistesis, un estado que capta la belleza y que capta la belleza en la fuente de la vida. Esto ya no es Heidegger. Ya Heidegger quedó, utilizamos, resemantizamos sus propias concepciones para ir más allá de él, ¿no? Entonces, sí, se toma, pero se resemantiza. Como yo les llamo, es la experiencia Dussel, ¿no? La experiencia Dussel es como Hendrix. ¿Alguien conoce a Hendrix? Jimi Hendrix de pronto va a Inglaterra
toma una canción X y de pronto la descompone, la hace como él sabe, y de pronto hasta la mejora, ¿no? Esa le llaman la experiencia Hendrix. Yo le llamo la experiencia Dussel, porque toma Heidegger, ¿no? Lo lee, saca sus categorías y finalmente termina siendo otra cosa, que ya no es Heidegger, ¿no? Bueno, pero también tiene mucho que ver la lectura que tiene de Marx. ¿El campo estético y modo estético es lo mismo? Sí. Sí, podemos hablar de mundo humano, mundos, cada cabeza es un mundo, por ejemplo. Cuando viene el mundo ontológico de una mujer o de un hombre que me dice, te amo, te quiero, ¿no? Y desquicia mi mundo, no podemos hablar de que esa persona tiene su propio campo. No sé si me entiendas. El campo es como una categoría de análisis, de delimitación, ¿no? ¿Que se puede considerar este campo un mundo? Sí. Sí se puede considerar este campo un mundo concreto, determinado, ¿sí? Pero también en la concepción de mundo del que estamos hablando en Heidegger y en Dussel, es un mundo ontológico. Ese mundo ontológico es una totalidad de sentido. ¿Y quién le da sentido? El ser humano a ese mundo, ¿no? Ahora, el campo es como una estructura teórica para analizar, ahí si ustedes quieren por la razón instrumental, para analizar algo. Entonces, el campo es más útil, es más un instrumento. El mundo tiene que ver más con el ser humano, que no se puede instrumentalizar como el campo. El mundo del ser humano es ontológico, digamos que es más que el campo. En el mundo podemos tener al interior diferentes campos, ¿sí? El mundo humano ontológico es aquello que comprende esos campos o los ve desde el mundo. Por ejemplo, el campo de la estética lo veo, cualquiera, desde mi mundo cultural. El campo de la política lo veo desde mi mundo cultural. El campo de, digamos, no sé, de la epistemología lo veo desde mi mundo cultural. El ser humano le da sentido a esos campos desde su mundo. No sé si me entendiste, ¿no? El mundo es para el humano, el campo es más bien como un instrumento, medio para analizar teóricamente. Entonces, otra vez podemos hablar de un campo y un mundo que es lo mismo, podríamos decirlo, pero podemos distinguirlo, ¿no? Para que no nos confundamos. El campo es un instrumento, es más instrumental para análisis. El mundo tiene que ver con lo ontológico del ser humano, ¿no? Para que podamos ahí irlo distinguiendo. Y bueno, que tiene semejanza con Sánchez Vázquez. Miren, yo conozco cierto tipo de estéticas de los filósofos que conocemos, ¿no? Creo que hay muchas semejanzas en muchos aspectos, pero la fundamental, y eso porque lo conozco, es la distinción entre praxis y poiesis. Y Sánchez Vázquez no distingue esto. Ni Stefan Gandler, que es el que ha hecho estudios sobre Sánchez Vázquez y ¿cómo se llama? El ecuatoriano, se me fue, ¿no? Bolívar Echeverría. Ni Bolívar ni Sánchez Vázquez en su teoría marxista distinguen entre praxis y poiesis. Y esto fue una discusión que se tuvo cuando el maestro hace sus estudios de Marx, llega con Sánchez Vázquez, que era una eminencia en marxismo, digamos, la punta del marxismo en México, y le pide que revise el texto, porque ya se lo había publicado, ¿no? Que revise el texto a ver qué le parecía al maestro Sánchez Vázquez, y Sánchez Vázquez le responde, ¿no? Los manuscritos de los Gundrisse no los he leído y no los voy a leer, ¿no? Y ya, y se dio por zanjada con Sánchez Vázquez. Y claro, estos detalles teóricos sí es como una brújula. Si tú en una brújula no le calculas un grado a largo plazo, digamos a larga distancia, ese grado te va a arrojar a un lugar distinto. Entonces, aunque son sutilezas muy teóricas, esas sutilezas arrojan a distancias distintas. Y claro, Sánchez Vázquez utiliza también el campo de concepto, digamos, utiliza el concepto de campo para sus propios fines. Hay que decirlo, Dussel saca lo de campo a partir de Pierre Bourdieu, ¿no? Y él lo toma como un análisis que vale la pena utilizarlo, y lo utiliza a partir de 20 tesis de política, en el que será 2005 más o menos. Lo empieza a utilizar un poco antes,
la concepción de campo, ¿no? Para análisis, eso, para que no hubiera una confusión. Hasta ahí las preguntas, ¿cómo ven? Pedro. Quedaban un par que estaban en el chat desde hace un ratito. Solo voy a leer dos. La primera dice, para Adorno, el arte auténtico no es decoración, entretenimiento, ni simple expresión subjetiva. Es, ante todo, la crítica social objetivada en forma estética. El arte verdadero resiste, niega, incomoda, interrumpe. ¿Cómo saber si es buen arte? Pregunta. Y otro compañero dice, no soy académico, así que si la pregunta no se entiende, díganme. Pero a mí me gustaría saber si en alguna parte de la obra de Dussel se problematiza qué es lo natural más allá de intervención no humana o si lo amplía en otro texto. Saludos. Esos serían los dos. Bueno, lo primero, digamos, hay un libro que ya lo enviamos en la literatura complementaria que se llama, así aparece el título, ya lo dije, Filosofía, ¿cómo es? Estética de la liberación, y tiene en la portada una pintura. En ese libro, ahí se va a profundizar en el capítulo 1, esto que estás preguntando sobre la naturaleza, ¿sale? Ese libro son de los 80s, y ahí se mete a hacer ese tipo de análisis, entonces lo puedes consultar, ¿no? Claro, del 84 al 2024, 23, han pasado muchos años, sin embargo, yo lo sé, porque lo he leído, retoma muchas de esas investigaciones para sus textos de la estética, entonces por ahí, ¿no? Y lo de Adorno, hay un compañero, Carlos, no, ¿cómo se llama? Omar Corona. Omar Corona es un compañero de la FIL, la Asociación de Filosofía y Liberación nuestra del grupo de internacional, ¿no? Él hace una tesis, incluso se la publicaron en Argentina, hace una tesis doctoral con el maestro Dussel, que se llama, no sé cómo se llama, ¿no? Pero ahí él en su investigación rescata, es curioso, lo menciono, ¿no? Un poco como chacoteo, como chisme, ¿no? Académico, ¿no? De cuando Adorno habla del jazz, y no sé exactamente las palabras, pero Adorno, el crítico de la estética, que estamos de acuerdo mucho con él, pero ese crítico sí habla del jazz, que dice que es una música pues que no vale la pena, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque está en el otro continente, porque él es sumamente eurocéntrico también. Es lo que decíamos, la crítica de la escuela de Frankfurt, ¿no? Como dicen, es al ser moderno dentro de la modernidad. Y claro, dicen por racista, claro, por supuesto, porque es música de negros, porque además se está dando en Estados Unidos, porque es de esclavos. Otra vez ya vimos, hay una estética culta, ¿no? Una estética hegemónica, una estética moderna. El propio Marx, discúlpenme, Marx, para los más ortodoxos, ¿no? Marx decía, bueno, estos grupos, por ejemplo, en América Latina, dicen que hacen algo, ¿no? No me acuerdo a quién criticó, si a Bolívar, me parece, no me acuerdo a quién criticó, y lo veía así como, pues estos que van a saber de arte, ¿no? No Marx, pues, pero Adorno en ese sentido, ¿no? Estos esclavos negros que van a poder hacer música como lo hacen en Europa, porque el canon es Europa. Y Adorno tiene estos comentarios que los pone Omar Corona en su tesis ahí, explícitos, ¿dónde lo publican, ¿no? Y ya vimos que cuando se trata de música, finalmente el jazz es una expresión musical, el blues es una expresión musical, ¿sí? De el grupo de los oprimidos, de los esclavos. Pero claro, como eres esclavo y de ahí surgiste, eso no puede tener ningún carácter de bello, Adorno, ¿vale? Entonces, hay que irnos avanzando, ¿no? Hay que ser más honestos, ¿no? Nosotros estamos ya no en la escuela de Frankfurt, tenemos diálogos con la escuela de Frankfurt, pero ya no somos fanáticos de algunos autores, ¿no?
Son buenos, hay muchos muy buenos, muy críticos, y hay que, eso que decíamos, hay que rescatar la crítica de esa modernidad, moderna todavía, y ir más allá de ellos. Es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bueno. Gracias. ¿Qué más hacemos, Pedro? Muchas gracias. No, quizás ya ir cerrando. Ahí te van a disculpar un poquito la voy aquí, pero No, quizás ya estamos ir igual. cerrando, ¿verdad? Agradecerles, sobre todo a la gente del sur, que ahorita ya están a la mitad de la noche, ¿verdad? Sí, claro. Y pues nada, decirles de que nos vemos la próxima semana y ustedes saben de que en estos espacios, ya que nosotros lo que buscamos es ir pues generando vínculo, ¿verdad? Si de repente ustedes quisieran proponer alguna manera en cómo seguir colaborando aquí con el colectivo Patria Exacta y con El Salvador, y con Escuela Política, pues les agradeceríamos un gran montón, ¿verdad? Y pues nada, nos podemos ir comunicando por el chat y pasen muy buenas noches. Pedro, Oye, Pedro, Pedro. sería interesante que tú pongas el material ahí en el chat. En el chat, sí. Sí, porque mucha gente ha entrado simplemente porque no ha podido inscribirse, entra directamente por el chat. enlace que yo se lo he ido pasando. Ah, ok. Sí, ahí lo voy a colocar entonces. De acuerdo. Gracias, gracias. Bueno, Vamos, Pedro. Pedro. Creo que se refiere al chat de aquí, de la sesión de Google Meet. Ajá. Aquí se podría poner el enlace del grupo de WhatsApp para que vayan de un solo al grupo de WhatsApp. Sí, se pone aquí. Yo intenté hacerlo, pero no me lo permite porque no soy administradora. Ah, ok. Ok. Ya voy a ver de cómo se hace. Pedro, Sí. nada más avisarles desde acá, ojalá y puedan echarle con detenimiento una leída, para que estemos en sintonía, de la tesis 1, que es la más compleja que queremos desarrollar, ¿no? Si pueden avanzar las 2, las 3, la que ya enviamos, que mejor, ¿no? Pero si cuesta trabajo la 1, échenle un ojo, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, ¿no? Ya en el otro texto. Saludos. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias, hasta noche, Ticulan Chiscama. Buenísima. Gracias. Gracias, Gabriel. Abrazos a todos. Adiós. Adiós. Si me esperan un ratitito, puedo compartir por aquí el chat de WhatsApp. Pero me esperan unos 2 minutos. Ya quedamos 18. Bueno, ahí está, para quienes todavía lo pueden conseguir. Gracias. Gracias, Pedro. Ahí voy a poner los enlaces de los materiales.